Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el Morellosa, director del Ministerio Etz Chaim. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en PAB 550. Como de costumbre, todos los domingos a las 7:30 de la mañana en un programa de media hora donde compartimos con ustedes los tesoros de las Sagradas Escrituras. El maestro Nazaret, en una de sus palabras o sus enseñanzas, dijo que un escriba docto en la ley extrae de ella cosas nuevas y cosas viejas. Interesante esto porque nos está diciendo en forma indirecta que en un texto de la escritura hay ideas viejas e ideas nuevas. Como un texto que fue escrito tantos cientos de años atrás puede contener cosas que ya eran conocidas y cosas nuevas. Esto nos valida la idea que se enseña incluso dentro del pueblo de Israel que la Torá contiene tesoros ocultos que solamente los que profundizan en ellas pueden encontrarla. Incluso hay un texto de Proverbios, se encuentra en el capítulo 25 de Proverbios, que dice, gloria de Dios es esconder una palabra. Eso se encuentra en el versículo 2 del capítulo 25. Gloria de Dios es encubrir un asunto, dice la versión textual. Cuando vemos la palabra hebrea para asunto, es la palabra hebrea para dabar. La palabra hebrea, mejor dicho, dabar. Y dabar en hebreo significa palabra. O sea que gloria de Dios es encubrir una palabra, pero honra del rey es escudriñarlo. O sea, queda el rey buscar el tesoro escondido por el Todopoderoso. Entendiendo esto, en nuestro ministerio nos enfocamos en enseñar la Sagrada Escritura de la perspectiva del pueblo de Israel, porque son estos los custodios de los textos. Incluso Pablo de Tarso en una de sus cartas dice a los gentiles en Roma en que aventaja un judío a un gentil. Y él dice mucho en gran forma. Pues a ellos les fueron encomendados los oráculos de Dios. Y como ustedes saben, nuestro ministerio pues estudia todas las semanas una porción de la Torá, siguiendo el modelo de los apóstoles. Muchas personas leen las cartas de Pablo y toman las cartas de Pablo como parte de su enseñanza doctrinal, pero pasan por alto que las cartas de Pablo fueron escritas a ciertas comunidades para responder ciertos asuntos en su tiempo, pero no tenemos conocimiento de qué Pablo enseñaba cuando estaba allí presente. Eh, ¿Será que él leía su propia carta cuando él estaba allí presente? ¿O tenía algún otro libro que nosotros no conocemos, que es lo que él enseñaba? O cuando él hablaba del Mesías, abría la Biblia que él y el Mesías conocían en su tiempo, y de ahí hablaba él, mejor dicho, a la audiencia presente, a las maravillas de Dios. Hay un salmo muy, muy interesante, que es el Salmo 145, un salmo mesiánico muy bueno, muy hermoso, porque habla de David, ¿verdad? Que es el prototipo del Mesías. Dios le da a David la promesa de que de él vendría el ungido, de él nacería el ungido. Incluso David lo puede ver en una visión profética. Cuando usted lee, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que mis enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Es bien interesante ese texto del Salmo 110 porque cuando tú lees a Pedro, por ejemplo, en el capítulo 3, 2, mejor dicho, 2 del libro de los Hechos, tú vas a encontrar a Pedro citando ese texto para decir que David no fue el que se sentó a la diestra de Dios, porque todavía su cuerpo está en la tumba hasta estos días. Obviamente se refiere al tiempo de Simón Kefa, de Pedro. Y vas a encontrar en los evangelios a el Mesías Yeshua decir por qué David le llama a su Señor si es su hijo. Dos interpretaciones de un solo texto. Muy interesante eso. Eso te demuestra o te enseña que ya para el tiempo del maestro Nazaret existía este sistema de interpretación que luego se conoce como el Pardés.
Pardes, una palabra aramea que significa jardín, y es la forma de un acróstico que significa Peshah, Remes, Drash y Sod. El Pardes es el modelo que utiliza mayormente, sí, completamente el judaísmo para exponer un texto. Y con esto que le acabo de mencionar, de cómo el Mesías cita el Salmo 110 y habla del que está sentado a la diestra de Dios en ese Salmo 110, a quien Dios le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, habla del Mesías. Y dice cómo David le llama a su Señor si es su hijo. Ahí Yeshua está hablando en nivel drash, nivel homilético, sobre el texto. Y sin embargo, cuando vemos a Simón Kefa citar el mismo texto el libro de los Hechos, capítulo 3, vemos que Pedro utiliza el texto en nivel simple, en nivel Peshá, para dar a entender de que el texto en su sentido contextual está hablando de David, que a quien Dios le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y como le dije en el Salmo 145, es un salmo muy hermoso porque David lo está escribiendo y está hablando de el deber que él tiene como rey y lo que tienen que hacer los siervos de su reino. Él dice eh, que él cada día exaltará y bendecirá el nombre del Eterno y, y cómo a la misma vez las generaciones de su pueblo celebrarán sus obras y anunciarán sus proezas. Eso es bien importante, anunciarán sus proezas. Él se va a encargar de meditar en la hermosura de la gloria de majestad y en sus obras maravillosas. Y el pueblo se encargará de hablar del poder de sus terribles proezas, perdón, y él publicará su grandeza. Aquí vemos una relación entre el deber del rey, que es en este caso el Mesías, y el deber de sus siervos. ¿Qué deben hacer el siervo? Proclamar las grandezas de Dios. Esto es muy importante saberlo, porque cuando leemos a los evangelios, por ejemplo, cuando usted va al libro de los Hechos y usted lee los hechos de los apóstoles, ¿verdad? Las cosas que vivieron en su tiempo, desde el momento en que llegó el día de Shavuot, el día de Pentecostés, y recibieron la promesa del Espíritu, que fue para llenarlos de valor y ellos poder realizar la encomienda, la misión que se le había encomendado. Vamos a ver, por ejemplo, inmediatamente que este hombre Felipe, que de acuerdo al texto no es de los apóstoles originales, sino de los que se habían unido a servir en las mesas en el tiempo cuando Esteban luego es muerto. Y hay algo bien interesante que nosotros debemos conocer, ¿verdad? Y es el asunto de por qué perseguían a los discípulos del Señor. Y por muchos años se han hablado diversas cosas que lamentablemente cuando vamos a los textos desconocemos el trasfondo histórico. Usted va a ver en el relato del libro de los Hechos de cómo eh, matan a Esteban y vamos a ver que ocurre una dispersión inmediatamente después de la muerte de Esteban, pero los apóstoles se quedaron en Jerusalén. O sea que la persecución no fue para ellos en ese momento, sino para aquellos que estaban unidos a ellos, y estos son los que se conocen como los helenistas, los judíos que se habían helenizado. Y aquí entra en escena el por qué los fariseos tenían controversia o conflicto con los judíos helenistas, y esto pues por el trasfondo histórico que usted va a encontrar en la historia de los macabeos sobre la helenización del judío en los tiempos de Antíoco el cuarto, si no memoria no me falla. Pero regresando al asunto de qué es lo que hacían los apóstoles cuando iban a diferentes lugares, tú vas a encontrar, por ejemplo, a este hombre llamado Felipe, que de acuerdo a lo que podemos entender del texto, era uno de los 7 que fueron escogidos para servir en las mesas, como está escrito en el capítulo 6. Vemos que dice, y lo dicho fue de agrado, versículo 5,
a toda la congregación y escogieron a Esteban, varón lleno de fe y Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía. Cuando vemos este texto, el versículo 5, este Felipe parece ser el Felipe de quien se habla luego en el capítulo 8, donde después de la muerte de Esteban, dice, Saulo consistió en su asesinato y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. O sea, es interesante, la congregación se divide o se esparcida, sin embargo los apóstoles quedan en Jerusalén. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasó ahí que a ellos no? ¿Okay? Y dice el texto, y uno de los varones piadosos sepultaron a Esteban, e hicieron un gran llanto por él. Saulo asolaba a la congregación, que es lo que significa iglesia en el término griego. Eclesía es una palabra que significa congregación. E incluso cuando Esteban, usted habrá escuchado decir que la iglesia nació en Pentecostés, ¿verdad? Y Esteban, dando un discurso en el capítulo 7 del libro de los Hechos, dice que Moisés, versículo 37 de este capítulo 7, dijo a los hijos de Israel, le dijo a los hijos de Israel, profeta, os levantará Dios entre los vuestros hermanos como a mí. Este es el que estuvo con la iglesia en el desierto y con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. O sea, Moisés era el que estuvo con la iglesia en el desierto y con el ángel que le hablaba en el Sinaí. Y una pregunta, me dijeron que la iglesia nació en Pentecostés, pero tenemos una iglesia en el Sinaí. Parece que hay una información que no conocía. Y obviamente es la palabra que nosotros hemos separado esa palabra de su contexto judío. La palabra iglesia nace del término griego eclesía, que viene de una palabra hebrea que significa congregación, la congregación del pueblo, la congregación de los fieles. ¿Okay? Así que, así como Moisés estuvo con la congregación de Israel en el desierto, el Mesías a la congregación de Israel le dijo que Dios enviaría el Espíritu Santo para que ellos sean llenos de valor y hagan lo que David habla en el capítulo 149 del libro de los Salmos. Y cuando leemos a este Felipe en el capítulo 8 del libro de los Hechos, encontramos que muy interesantemente él está hablando de el Mesías y a la misma vez está hablando del reino de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 12 de este capítulo 8 del libro de los Hechos, donde dice, pero cuando creyeron a Felipe que proclamaba las buenas nuevas acerca del reino de Dios y del nombre de Jesús el Mesías, fueron bautizados tanto hombres como mujeres. ¿Qué son las buenas nuevas del reino de Dios? Muchas personas han entendido que las buenas nuevas consisten en que creemos hacemos una confesión de fe, la oración de fe, y inmediatamente con esto nos convertimos en cristianos e inmediatamente tenemos el cielo garantizado. O sea, cuando yo muero voy a ir al cielo y evito ir al infierno donde está Satanás allí esperándome con el tenedor para herirme por mis pecados. Eso es algo que se ha enseñado por mucho tiempo, pero no es el contexto judío de la enseñanza. La salvación, las buenas nuevas, el evangelio que se predica acerca del reino de Dios, es la venida de un reino de justicia, un reino de verdad, quien sería comandado, liderado y presidido por el varón que Dios levantó entre los muertos y lo proclamó Señor y Mesías, de acuerdo al discurso de Pedro en el capítulo 3 capítulo 2 de su primer discurso cuando éste recibió el don del Espíritu. Cuando vemos que en el versículo 36, en ese primer discurso, dice, incluso voy a leer el 34, que es lo que estaba mencionando. Dice, porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Y es bien interesante esta palabra Señor a mi Señor, porque lo leemos en nuestra Biblia en el Nuevo Testamento, los escritos nazarenos, lo leemos en griego y pasamos por alto de dónde sale el texto. Cuando vamos al Salmo 110 encontramos que en el Salmo 110 hay esas dos palabras en español, Señor a mi Señor, en hebreo se ve diferente. El primer Señor en español es el Creador, bendito sea, Yud-Hei, Vav-Hei, el nombre sagrado.
que no mencionamos, le decimos el Eterno, o en hebreo decimos Hashem, que significa el nombre. Y el segundo en hebreo es Adoní, mi Señor, o sea, el Eterno le dice a mi Señor. Por eso es que Pedro, en su sentido simple, ve que el segundo Señor es David, porque le está hablando a David, el Eterno, y este es el sacerdote, el levita, elevando este cántico, y el levita es siervo del rey, y por eso es que él dice, dijo el Eterno a mi Señor. Y eso lo entiende muy bien Pedro, y por eso es que en el versículo 34 dice, porque no subió David a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, o sea, dijo el Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Interesante, David, Pedro está viendo en el texto que el texto se refiere a David. Sin embargo, en David no se cumple esto. ¿Por qué? Porque David no fue levantado entre los muertos, pero sí un descendiente de él. ¿Ok? Aquí que usted lee en el versículo 22 de ese libro de los Hechos, capítulo 2, le dice, varones israelitas, oí estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios, señales milagrosas, que Dios hizo por medio de él. O sea, que el mismo Simón Kefa, que fue uno de los testigos oculares que caminó con el Mesías, reconoce que las obras que hace el Mesías es porque Dios estaba en él. Interesante, ¿no? Una idea bien diferente a lo que regularmente se enseña. Tanto así que el mismo Pablo de Tarso, cuando le predica a los gentiles, dice, Dios estaba en el Mesías reconciliando el mundo consigo mismo. ¿Ok? Y vamos a ver que en este discurso de Pedro, en el capítulo 2, versículo 34, cuando termina de leerse el Salmo 110, en el versículo 36 dice, sepa pues con certidumbre toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo hizo Señor y Mesías. Qué interesante, ¿no? O sea, Dios lo hizo Señor y Mesías en la resurrección. ¿Por qué? Porque en la resurrección es que Él se sienta a la diestra de poder. Por eso que cuando vemos que Yeshua está con Caifás y el Sanedrín ilegal que había en ese momento, le están preguntando, dinos si eres o no el ungido. Y él dice, de ahora vas a ver el cielo abierto y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder. Con esas palabras Yeshua está diciendo que él es el Mesías. Y está afirmando ese Salmo 110. Lo interesante es que ellos se ponen bravos. ¿Por qué? Porque la cita que él está trayendo en ese momento habla de cómo Dios lo va a sentar a su diestra hasta que sus enemigos se pongan por estrado de sus pies. Y en ese juicio que está ocurriendo en ese momento, sus enemigos son los que están injustamente acusándolo, los que se oponen a él. Y por eso es que ellos se ponen bravos, como decimos en Puerto Rico, como un guabá. Porque Yeshua está diciendo, ustedes son mis enemigos, ustedes se oponen al ungido de Dios. Y cuando vemos estos primeros discípulos trayendo el mensaje del reino de Dios en el caso de Felipe, ¿verdad? A Samaria, están hablando de esa promesa que Dios le da al pueblo de Israel en el tiempo del exilio de Babilonia a través de los profetas de cómo él enviaría a uno como Moisés para que él haga lo que Moisés hizo en el tiempo del exilio. Y aquí me lleva a lo que estudiamos ayer, la sección de la Torá que estudiamos ayer, se titula Vaerá. Vaerá se encuentra en el libro de Éxodo, o sea, en la segunda lectura del libro de Éxodo, pero en la lectura anual es la lectura número 14, sí, 14 de la lectura anual. Y Vaerá se encuentra en Éxodo 6, versículo 2, y termina en el 9:35. La lectura de los profetas en el día de ayer, la Haftará, comienza en Ezequiel, perdón, 28:25 y termina en el 29:21. Y en los escritos nazarenos leemos Lucas 11:14-22. ¿Por qué Lucas 11:14-22? Porque es la lectura donde al Mesías le están acusando de liberar a las personas con espíritus inmundos por el poder de Belzebul. Si usted tiene alguna pregunta de quién es Belzebul, yo les recomiendo leer los libros del Segundo Templo que usted le dijeron que no son importantes, que hay que leer la sola escritura. Y obviamente es una protesta
de parte del mundo protestante a la situación católica de ese entonces. Pero los discípulos no conocían esa idea de la sola escritura. Tanto es así que un discípulo llamado Judas y otro discípulo llamado Pedro citan un libro que no aparece. Incluso llaman al autor del libro profeta. Como dijo el profeta Enoc. ¿Cómo es eso? Ese libro no aparece en nuestra Biblia. ¿Quiénes son ellos para romper el canon y traer otro libro que no está considerado inspirado? Y le llaman profeta a su autor. Son las cosas que aprendemos que tenemos que volver a reconsiderar cuando leemos la escritura. Y en un libro conocido como Sabiduría de Salomón, se habla de cómo Salomón tuvo la experiencia de vivir las profundidades de la impureza. Obviamente, el autor de este documento está tomando en consideración que Salomón se desvía del camino de Dios al hacer lo que Moisés dijo que no podía hacer el rey, tener muchas esposas, muchos caballos, etcétera, etcétera. Y se convirtió Salomón en un idólatra, como lee la escritura. Y a partir de esa experiencia de Salomón, él escribe el libro de Eclesiastés para enseñar que todo es vanidad y correr tras el viento, que lo más importante son los mandamientos de Dios y el temor a él, que es la vida del ser humano. Y en este libro, que pertenece al tiempo del Segundo Templo, se habla de cómo Salomón tiene esta experiencia y tiene encuentro con estos espíritus inmundos que están personificados por nombres. Y él pregunta a cada espíritu inmundo con qué nombre tú te atas. Y empiezan a hablar los nombres con el cual ese espíritu inmundo se ata. Y entre esos espíritus inmundos está uno que se llama Belzebul. Y por eso es que cuando usted lee en Lucas capítulo 11, 14 en adelante, a los que están allí presentes diciendo que Yeshua libera demonios o espíritus inmundos por el poder de Belzebul, pues usted cuando lee va a encontrar que él habla de Salomón y todas estas cosas que usted va a encontrar en el texto, que obviamente por el desconocimiento de la literatura del Segundo Templo muchas personas no entienden lo que el Mesías está hablando allí. Y, y en esa lectura del libro de Lucas es que es donde encontramos que, donde él dice que si por el dedo de Dios él realiza esas cosas, entonces el reino de Dios está en medio de ustedes. Y eso, esa lectura la tomamos como parte de nuestra lectura del día de ayer, porque en el día de ayer, estudiando la porción Baerá, que se traduce como y apareció, encontramos a los magos de Egipto reconociendo la plaga de los piojos como el dedo de Dios. Y es bien interesante esta lectura del libro de Éxodo, capítulo 6, versículo 2, porque Moisés está bien afectado al ver que él lleva su mensaje al pueblo de Israel y al faraón, y el pueblo no lo entiende, no confía en lo que él está diciendo, y el faraón se ponía cada vez más malo en su reacción hacia el pueblo. Y dice Moisés al faraón, que esa es la lectura final de la porción Shemot, que es la porción de la semana antipasada. Moisés le dice al Eterno: Señor mío, ¿por qué aflige a este pueblo? Versículo 22 del 5. ¿Para qué me enviaste? Porque desde el día que fui a Faraón para hablar en tu nombre, él ha afligido a este pueblo y ciertamente tú no has librado a tu pueblo en modo alguno. Y usted va a encontrar que el Eterno le dice a Moisés: ahora tú vas a ver lo que yo voy a hacer con el faraón. Él los va a dejar a ustedes salir. Y él le dice algo bien impactante a Moisés. Él le dice: Ani Hashem. El versículo 2 del capítulo 6 dice: y habló Dios a Moisés y le dijo: Ani Hashem, yo soy el Eterno. ¿Por qué él le dice eso, Ani Hashem? Porque yo soy el Eterno. Él está hablando ahí de su nombre y lo que ese nombre significa en su manifestación en Egipto. Egipto, muchas personas leen la historia del faraón y piensan que el faraón era un ateo, que no creía en Dios. Pero cuando vamos al mundo antiguo y el pensamiento cultural del mundo antiguo, los antiguos eran personas muy religiosas, solamente que creían en diversidad de dioses.
Y esto ocurre como consecuencia de la confusión de Babel, que sería tema para otro momento. Pero los antiguos no tenían esa idea que nosotros tenemos en el tiempo presente, la separación de la naturaleza y lo divino. O sea, Dios es Dios y la naturaleza es naturaleza. Los antiguos no pensaban así. Los antiguos creían que toda manifestación de la naturaleza era un poder divino y lo personificaban, le ponían nombre. Tanto es así que hasta la muerte tenía un nombre. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque los egipcios eran uno de los más que estudiaban el misterio de la muerte. Y la última plaga eh, de las plagas que el Eterno envía al faraón para que deje ir a Israel es la plaga de la muerte del primogénito, del descendiente del trono del faraón. O sea que cuando tú lees al faraón decir quién es el Eterno para que yo lo reconozca o lo escuche, no puede leer ese texto pensando que el faraón era un ateo. Al contrario, faraón está diciendo yo no conozco a ese Dios. Y como no conozco a ese Dios, no tengo por qué obedecerlo. Ayer estaba exponiendo muy interesantemente esa idea porque estaba enseñando de cómo nosotros obedecemos a Dios, porque lo conocemos o decidimos obedecer sin conocerlo. Y fue una targumar muy interesante, porque algunos decían, no, primero hay que obedecerlo y después conocerlo, porque con la obediencia se conoce a Dios. Otros decían, no hay que conocerlo para después obedecerlo. Y pues, el propio texto nos enseña a nosotros que ningún ser humano que haya conocido al Creador. Y cuando hablamos de conocer, aquí es donde entra el problema de los idiomas. Y quiera Hashem que algún día el problema de Babel se resuelva, porque obviamente yo puedo decirle a usted conocer y usted va a interpretar esa palabra de acuerdo a lo que usted entiende la definición de conocer. Pero el término conocer en hebreo, que viene de la raíz da'at, habla de experimentar a Dios. Y no estamos hablando de una experiencia trascendental como algunas personas que enseñan metafísica, sino un encuentro del ser humano con su creador, como lo tuvo Job, cuando él dice, de oídas te había escuchado, pero ahora mis ojos te ven, como lo tuvo Abraham, Isaac y Jacob, como lo tuvo Moisés, el pueblo de Israel, que fue testigo de esto en la experiencia de Egipto y el Sinaí. O sea, de eso estamos hablando cuando hablamos de conocer. Conocer en términos hebreos habla de experimentar, por eso cuando hablamos del árbol del conocimiento del bien y el mal, se habla del árbol de la experiencia del bien y del mal. Y el faraón, que estaba muy envuelto de acuerdo a su mundo cultural, a las ideas de los dioses, no había conocido de ninguna forma al Dios de Israel, no tenía conocimiento, no sabía nada de él. Y Moisés llega con ese nombre a Egipto. Y el faraón decide no reconocer su poder y su autoridad. Y cada plaga, cada evento que usted lee de las 10 plagas de Egipto, están relacionados con el nombre de Dios. Habla de la trascendencia de su poder, cómo él puede alterar el curso natural de las cosas. Y esto es bien importante porque una de las cosas más interesantes de la cultura egipcia es el concepto Ma'at, que habla del orden cósmico, el orden natural de las cosas y la preservación de ese orden natural a través de cuidar y guardar ciertas reglas para su funcionamiento. Estoy parafraseando en palabras simples con un término más complejo. Y los egipcios entendían que si esto los traigo de un libro de un profesor cristiano que tengo por ahí en mi librería, los egipcios entendían que si preservaban este orden, la vida iba a fluir sin ninguna dificultad. Y Dios le altera este orden al martillar sus dioses, porque eran los poderes a quienes ellos rendían culto para preservar ese gran orden. Así que cuando usted lee las 10 plagas de Egipto, usted va a leer en la Torá que es el juicio el nombre sagrado a los poderes que adoraban los egipcios. Y esto porque si lo relacionas con el Éxodo, usted va a encontrar que el faraón tenía mucho temor de que Israel se convirtiera en una nación poderosa y despojara a Egipto del orden que ellos preservaban y a la misma vez alteraran su economía, su política, su vida religiosa, su vida social, etcétera, etcétera. Así que es muy, muy interesante
conocer estas cosas y más como la escritura lo manifiesta. Ya se me acabó el tiempo, quisiera seguir con ustedes, pero la semana próxima habrá tiempo para continuar hablando de estas cosas. Les habló el More Joseph, director de Jaín. Que el Eterno les conceda excelente semana. Shalom.